toda esta corriente, todos estos circuitos que salen aquí para aire acondicionado, para luz, para cocina, para nevera, ducha eléctrica, para televisor, para equipos de sonido, para todo, van a estar protegidos contra sobretensiones o bajas tensiones gracias a este señor que está aquí, y no vamos a tener que colocar un protector individual para cada uno de los aparatos, sino que solamente con este vamos a... Una vez más a su canal Aprende Mirando, y como observarán aquí en sus pantallas podrán ver estos dos aparatos. Algunos ya saben qué, otros se estarán preguntando qué aparatos son estos, para qué sirve, por qué los estoy mostrando aquí, y eso es lo que les voy a explicar. Entonces, esto que ustedes ven aquí, que es más pequeño que este, es un protector de voltaje. Este en específico es para refrigeración industrial de 220 voltios. Esto se utiliza para aires acondicionados, cualquier artefacto de refrigeración que sea de 220 voltios. Entonces, ¿qué hace él? Él protege ese aparato de sobretensiones. Una sobretensión es un voltaje muy alto. La palabra tensión y voltaje se refiere a lo mismo en cuanto a términos de electricidad. Entonces, él lo que hace es que internamente viene programado para trabajar en un rango seguro para esos aparatos. O sea, que si ese voltaje sube a niveles peligrosos, o sea, más allá de los 225 o 226 voltios, él sensa que hay una tensión muy alta, o sea que el voltaje es muy alto, y ese voltaje, al ser tan alto, puede ser perjudicial para nuestros artefactos y corta el paso de corriente y automáticamente deja sin corriente a ese aparato. De esa manera lo protege de cualquier riesgo eléctrico y también lo protege de caídas de tensiones, un voltaje muy bajo. Aquí él tiene tres bombillos que nos indican el estado en el que él se encuentra. Cuando está encendido el verde es porque el voltaje es óptimo y está funcionando bien. Cuando está en amarillo es un ciclo de espera. Y cuando está en rojo es porque el voltaje o es muy alto o es muy bajo, y entonces él está cortando la corriente. Cuando ese voltaje se normaliza y es adecuado, pasa a amarillo mientras sensa que todo esté bien, y luego pasa al verde y vuelve a funcionar de manera normal. Vean que aquí tiene entrada y salida. Tenemos la línea 1, la línea L2, la línea L1 y la línea L2. Aquí van los dos cables que conforman el 220, el circuito. Él lo sensa, o sea, entra aquí, sensa que el voltaje es el adecuado. Si es el adecuado, lo deja salir por aquí, y esta es la parte que va conectada a nuestro artefacto. Pero este es individual. Vean que él no nos dice cuánto amperaje soporta, sino que el amperaje es la corriente. Vean que no nos dice, simplemente nos dice que se usa en refrigeración industrial. Ya sabemos que este no lo podemos colocar para 2 ni para 3, sino que este es individual. Entonces esto tiene un costo elevado. Esto cuesta aproximadamente entre 25 y 30 dólares, y hay unos que son otra marca que son mucho más costosos. Entonces, si nosotros tenemos 10 artefactos electrodomésticos o 15 o 20 artefactos que queremos proteger en nuestra casa, entonces tenemos que hacer una gran inversión. Si son 10 y este cuesta 30 dólares, multiplicamos 10 por 30, son 300 dólares. Entonces son 300 dólares que tenemos que gastar en este, solamente esto. Se vean que es un gasto bastante elevado. Este que tengo aquí es un aparato que cumple la misma función que este, pero a un nivel mucho más grande. Vean que este sí nos dice cuánto amperaje soporta, cuánta corriente. Vean que nos soporta 60 amperios, ese es el máximo. Si lo pasamos de 60 amperios, lo vamos a dañar. Es de 220 voltios también, y tenemos las luces. El voltaje de salida correcto, aquí normal, aquí ciclo de protección, ciclo de espera, y aquí nos dice dónde puede estar el problema. Si la fase 1 o la fase 2 el voltaje es muy alto, y si la fase 1 y la fase 2 el voltaje es muy bajo. Recuerden que hay dos fases porque es 220, cada fase es de 110 voltios, entonces ese voltaje o puede estar alto o puede estar bajo, y él aquí con esta lucecita nos va a especificar para que nosotros corrijamos el error. Nos va a decir si en la fase 1 o la 2 el voltaje es muy alto, o si la fase 1 y en la fase 2 el voltaje es muy bajo, y de esa manera vamos a saber cuál es la falla, o sea, qué es lo que está fallando, y vamos a llegar directo al problema. Vean que aquí están identificados los 4 puntos y un neutro. Este neutro es para el funcionamiento del aparato, ya que el aparato funciona con fase y neutro. Entonces ese neutro es solo para el funcionamiento del aparato. Él nos va a censar es la entrada de la fase 1, la entrada de la fase 2, la salida de la fase 1 y la salida de la fase 2. Vean, aquí entra fase, fase, y aquí sale fase y fase. Y aquí están los cables, vean que son 4 cables, que son los de los que estamos hablando. O sea, la corriente viene desde la calle aquí y están conectadas aquí a la entrada. Estos dos cables son entrada, este y este, que serían estos dos, y ese voltaje que viene desde la calle antes de entrar a nuestra casa entra por estos dos cables, y él sensa, él agarra
lo que hacemos es que este cablecito neutro lo conectamos al neutro del tablero, que es donde llega la cometida desde la calle, y ya él estaría funcionando. Entonces él lo que hace es que él sensa estas dos entradas, fase y fase 1 y fase 2. Si él detecta o él sensa que la fase 1 y la fase 2 están en el voltaje correcto, que sería 220 voltios o un voltaje cercano, que no sería perjudicial para nuestros aparatos, entonces ¿qué pasa? Él entra en ciclo de espera, que es donde está sensando. Si todo está bien, se prende la lucecita verde. Cuando se prende la lucecita verde, él automáticamente, mediante un relé, deja pasar este voltaje de la fase 1 y la fase 2 a los cables de salida, que son fase 1 y fase 2. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos cables van conectados a nuestro tablero, y del tablero es de donde se distribuye hacia toda la casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con este aparato estamos sensando la corriente que entra a nuestras casas antes de que esta corriente se comunique o alimente cualquiera de nuestros aparatos. En otras palabras, este señor que está aquí nos protege todos los artefactos que nosotros conectemos en la casa, ya que él va en la entrada principal de corriente de nuestras casas, donde llega el circuito con la cometida que viene desde el poste de luz o desde donde ustedes lo tengan, desde donde están alimentando su casa. Él va a sensar esa corriente que llega a la casa, si el voltaje es muy alto o es muy bajo, como aquí lo indica. Si ese voltaje está perfecto, él internamente conecta la entrada con la salida y deja salir ese voltaje. Entonces todo el voltaje que nosotros tengamos en nuestra casa va a ser un voltaje seguro. Este señor que está aquí me cumple la función de este que está aquí. ¿Y que en qué nos vamos a ahorrar? En que este cuesta aproximadamente 50 40 dólares, pero nos protege toda la casa. En cambio este cuesta 30 dólares, y si nosotros queremos proteger de 10 artefactos tenemos que comprar 10, estaríamos gastando 300 dólares sin poner mano de obra ni más nada, y al tener 10 hay más posibilidades de que uno de ellos se dañe. En cambio aquí es uno solo. Vean que aquí ustedes lo pueden poner en automático o en directo. Automático, que es aquí arriba, es que trabaje todo este sistema, que nos proteja. Pero si hay una falla, que por alguna razón alguna fase está baja o está alta, él nos va a cortar toda la corriente en nuestra casa, no la vamos a tener corriente. Pero si nosotros por alguna razón necesitamos esa corriente, ya si sea que tenga un voltaje bajo o alto, nosotros lo ponemos aquí en directo y él conecta la entrada y la salida directamente y se salta este paso. Entonces tendremos corriente, pero esa no es la idea. La idea es que protejamos siempre el voltaje de nuestras casas. Entonces con este señor que está aquí nada más vamos a hacer el trabajo de los 10 protectores, 15, 20. Con este vamos a tener protegido todo. Todos los artefactos que conectemos a la red eléctrica de nuestra casa van a estar protegidos. Les voy a dibujar la cometida. Supongamos que este es el poste de luz, y aquí hay un transformador, y aquí tenemos un tendido eléctrico. Tenemos fase y neutro. Nos alimenta todo. Tenemos la fase y el neutro. Aquí vamos a dibujar una casita. Esta casa aquí, para que funcione, ella tiene que tener un circuito, y aquí hay un tablero. Entonces este tablero se alimenta con los cables de tendido eléctrico de baja tensión, que es este que está aquí, que sería un cable de fase, otro cable de fase y un neutro, ¿verdad? Pero aquí estaremos recibiendo el voltaje que viene de aquí, de este señor, 110 voltios, en mi caso de mi país, 110 voltios, y el neutro. Entonces tenemos un circuito monofásico de 220 voltios, que sería este con este me da 220 voltios, y este, cualquiera de estas líneas con este me da 110 voltios. Tenemos 110 y tenemos 220. Aquí está el tablero eléctrico. Ese tablero es donde están conectados los breakers, los disyuntores, los termomagnéticos, y de aquí se distribuye para toda la casa y todas las necesidades que nosotros tengamos, ya sea necesidad de foco, ya sean tomas de corriente, ya sean aires acondicionados, todos los aparatos que nosotros tengamos aquí. Si aquí hay algún problema de sobretensión, o sea, tenemos un voltaje aquí muy alto o muy bajo, ese voltaje nos va a llegar al tablero de circuito de la misma manera como esté aquí, bajo o alto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que como de aquí se distribuye hacia todos los puntos eléctricos, todo lo que esté conectado en esa red eléctrica va a sufrir las consecuencias de esa sobretensión o de esa baja tensión. Y entonces allí es donde la gente les coloca esto. Por ejemplo, tengo un aire acondicionado y el aire acondicionado está instalado aquí. Vamos a suponer esto es un aire acondicionado y está conectado aquí a un punto de corriente de la casa. El cable que viene del tablero hacia acá lo interrumpen con un protector de voltaje. Entonces, si hay una sobretensión aquí o un problema de tensión muy alta o muy baja, este protector, que sería este que está aquí,
me protege solamente este aire acondicionado, pero lo demás va a sufrir porque no tiene el aparato. Entonces allí es donde entra en juego este señor. ¿Qué es lo que hacemos? Este que está aquí, estos cables que vienen aquí, primero los 3 cables que yo les digo, que son neutro, fase y fase, se van a conectar. Estos vienen de la calle, que son estos 3 que vienen aquí. Antes de entrar al tablero los conecto aquí, vean, entrada y entrada, que serían este y este, el primero y el tercero. ¿Cómo se instala? Entonces, el primero y el tercero yo lo coloco aquí, fase y fase, fase y fase. Primero entra aquí y lo estaríamos conectando aquí, y luego que él supervise que ese voltaje esté bien, me va a entregar ese voltaje correcto, ese voltaje supervisado por estos 2 cables que están aquí. Aquí tendríamos los 2 cables de salida, que serían fase y fase. Este es el neutro va directo al tablero, y del tablero agarramos el neutro para que funcione nuestro protector de voltaje integral. Entonces entra por aquí, se conecta al primer cable, al primero y al tercero, y sale por el último y el segundo, que serían estos 2, y serían estos. Entonces ya estos sí van conectados al tablero, que es este tablero que está aquí, y aquí en este tablero es donde están los termomagnéticos, toda la caja de circuitos, y están los circuitos para cada sector de nuestras casas. Eso quiere decir que entre la acometida y el tablero está nuestro supervisor de voltaje. Toda esta corriente, todos estos circuitos que salen aquí para aire acondicionado, para luz, para cocina, para nevera, ducha eléctrica, para televisor, para equipos de sonido, para todo, van a estar protegidos contra sobretensiones o bajas tensiones gracias a este señor que está aquí, y no vamos a tener que colocar un protector individual para cada uno de los aparatos, sino que solamente con este vamos a proteger toda la casa. Y bueno amigos, espero que hayan entendido. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, déjenmela saber aquí en los comentarios del video. Ustedes me pueden preguntar lo que quieran, dónde lo pueden comprar, cuánto cuesta, cómo se instala, y yo con gusto les responderé a la pregunta. Suscríbanse, denle like, de esa manera me ayudan a seguir creciendo, a que podamos seguir haciendo este tipo de inversiones, este tipo de videos, este tipo de trabajo. Y bueno, de esa manera ustedes aprenden. Espero que de verdad les haya gustado, que les parezca bastante interesante. Si fue así, denle like. Saludos, hasta la próxima y que estén muy bien.